Gran Manifiesto Gnóstico Samael Aun Weor año 1971. Prefacio. El movimiento gnóstico cristiano universal crece en forma arrolladora, miles y miles de lectores encuentran en las enseñanzas de la batalla de la síntesis. Maestro Samael Aun Weor, una información diferente a la que muestran eruditos y doctos en las ciencias de los hombres, se trata de una orientación que satisface al alma de los lectores. Hasta nosotros llega un río de cartas pidiendo mayores informes sobre el movimiento gnóstico, preguntando el por qué no se encuentra en librerías ni puestos de libreros nuestras obras para facilitar el obtenimiento de ellas. Les informamos que muy pronto se venderán en librerías que acepten nuestras condiciones de venta y mantengan los precios que les asignemos. A todos ellos les diremos que en muchas ciudades y poblaciones existen centros de enseñanza dependientes del Sumum Supremum Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, que bajo la dirección del Soberano Comendador para la América Latina, donde se hacen estudios preliminares y más tarde académicos, evitando así el desorden y desorientación para las gentes que quieren tomar la enseñanza a su arbitrio o gusto. Nosotros solo respondemos por los estudiantes que bajo nuestra dirección hagan los estudios y prácticas esotéricas que tiene por finalidad la liberación del alma. Obsérvese que ni aun las madres que tanto aman a sus hijos, no responden por aquellos que no guardan el orden del hogar y duermen por fuera de él. Por medio de los santuarios nos toca dirigir con paciencia y amor a todos aquellos que desearían obtener poderes y prebendas sin merecimientos, recoger sin sembrar, enseñar sin saber. Todos ellos deben combatir primeramente a sus propios defectos, tales como el rencor, o la ira, la venganza, la mentira, fornicación y muchísimos otros que se manifiestan en medio de la convivencia con otros hermanos de la senda. Matar nuestros defectos es lo que se llama morir de instante en instante, o sea, el primer factor de la revolución de la conciencia. Morir, nacer y sacrificio por la humanidad doliente constituyen los tres factores que nos permiten despertar nuestra conciencia dormida. Nacer quiere decir aprovechar nuestra energía creadora, practicar la castidad científica, para engendrar en nosotros los vehículos que servirán al alma para manifestarse y al espíritu para servirnos, después que hayamos aprendido a hacer la voluntad del Padre así en la tierra como en el cielo, solo capacitándonos podrá ser útil nuestra ayuda y correspondida nuestra labor. El tercer factor nos convierte en cirineos del Cristo, para ayudarlo en su pesada tarea de sacrificio por la humanidad, dejamos de ser carga pesada en su camino y él derrama sobre nosotros su amor para que lo hagamos llegar a los que aún no tienen merecimientos. Al débil no se le pueden conferir poderes por ser débil, o sea, lo contrario al poder. El débil ama lo natural, el fuerte ama lo sobrenatural, todo aquello que no pueden hacer los débiles. Por ejemplo, el débil dice que perder la energía creadora es lo natural y nosotros decimos que no perderla es sobrenatural y que lo sobrenatural mandó a lo natural, quien no tiene fuerza para dominarse menos la tendrá para gobernar a la naturaleza. Todo lo débil lo extirpa la naturaleza. Si toda madre débil desearía tener marido e hijos fuertes, vigorosos, ¿qué no, la bendita diosa madre del mundo? Cuando en el año de 1950 habló Aun Weor sobre el milenio en las primeras obras gnósticas, el matrimonio perfecto y la revolución de Bell, nos tocó soportar la burla y la carcajada de Aristófanes, encarnados en los burlones de la época. Ahora no solo son ellos sino también la prensa universal y los gobiernos los que se encuentran alarmados por todo lo que está sucediendo. En este mensaje habla nuevamente el maestro sobre lo que se avecina, sobre el castigo de la gran remera. Ahora las carcajadas se han convertido en lamentos, la burla en ruegos, las gentes buscan en el placer halagos para su dolorosa existencia. Estos momentos de dolor favorécete con el Cristo interno, el Cristo en sustancia que vive y palpita en el fondo mismo de nuestras energías creadoras, así te convertirás en un apóstol de la era de Acuario, en revolucionario que rompe con las tradiciones huecas de una era que sucumbe aferrada a las dolorosas tumbas de sus recuerdos, mascullando sobre la hojarasca del pasado. Lee y relee, hermano y amigo, este folleto, estúdialo, con interés y capacítate para servir a los que te lo permitan. Que la paz más profunda reine en tu corazón. SSS Julio Medina V. Soberano Comendador. 2 palabras. Nos ha correspondido el alto honor de obedecer como soldados del Ejército de Salvación, para cumplir la noble misión de entregar a la Hermandad Gnóstica, un nuevo llamada de alerta, un sos urgente del Salvador de la nueva era, Maestro Samael Aun Weor, a fin de que comprendamos la necesidad inaplazable de asirnos fuertes y vigorosos a la tabla de salvación que nos entrega en más de 50 obras escritas y de la cual solo estaremos atados por nuestra hoja de servicio.
En este mensaje, el científico contemporáneo muestra gráficamente cómo el dolor soportado por la humanidad en los últimos tiempos, por las conmociones de la esfera terrestre, enfermedades, etc., no es el resultado casual de circunstancias mecánicas, sino la consecuencia lógica de la recompensa adquirida por las gentes a través de su progreso degenerativo, bajo el imperio de los vicios y el error. Este manifiesto, dirigido a todos los miembros de buena voluntad del Ejército de Salvación, es un estimulante, un formidable llamado para que despertemos y sin demora demos cumplimiento inmediato a nuestra tarea. Para muchos, el conocimiento y uso de las 3 cámaras era un misterio. Aquí tenemos el orden de trabajo, pero es necesario comprender que nosotros no podemos ni tenemos autoridad para modificar o aumentar nada y que especialmente sacerdotes y misioneros debemos aprender de una vez por todas a obedecer, para poder cumplir y dirigir de acuerdo a la necesidad del momento en la gran obra del Padre, pues no podemos seguir satisfechos con dirigir un grupo, haber sido ungidos, afiliados o sufragar una exigua cuota. Es urgente, inaplazable, desplegar actividad en todos los campos. Despertemos y ayudemos al maestro Samael Aun Weor y al maestro Garga Kuichines, sobre quienes cada día el trabajo es más intenso. Hermanos, acabemos con nuestro orgullo, aprendamos a obedecer, llenemos nuestra página de servicio, no más disculpas, no más evasivas, no más proselitismo, no más demagogia. Aquí tenemos la guía de trabajo. Adelante, guerreros de Acuario, adelante. Argemiro Quintero R. Cataclismo vers. 12:17. Y miré cuando él abrió el 6º sello y he aquí que fue hecho un gran terremoto. Y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento, y él se apartó como un libro que es envuelto. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Y sucedió que un día cualquiera, hallándome fuera del cuerpo físico en estado de Nirvikalpa, Shamadhi, hube de ponerme en contacto místico trascendental con el tercer aspecto de Maya, Kundalini. Proserpina, Hécate, Coaglicue, la bendita diosa madre muerte, terror de amor y ley. Entonces tomó ella la palabra para decir: ya todo está perdido, el mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el cielo. Babilonia, la grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra será destruida y de toda esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra. Oh madre mía. Respondí, entonces estamos ante un callejón sin salida. Transcurridos algunos minutos de imponente silencio exclamó la adorable: ¿quieres hacer conmigo un negocio? Sí. 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 Fue mi respuesta. Entonces tú abres el callejón sin salida y yo los mato, tales fueron sus palabras. Ahora es ostensible que el negocio está en marcha. Mientras nosotros entregamos el mensaje para la nueva era acuaria, ella los elimina. La palabra de la divina madre natura siempre se cumple. No está de más recordar con cierto énfasis el 1.000.000 de muertos en el Pakistán, año 1970 y los 70.000 muertos por los terremotos del Perú en el mismo año. Científicos de la Universidad de Columbia han informado públicamente que existe una gigantesca grieta en los diferentes océanos, resultante de las diversas actividades telúricas de los últimos años. Tiene por lo menos 90.000 kilómetros de largo, con una anchura media de 40, y una profundidad de 2,5. La grieta va desde el Atlántico hasta el Índico y desde el Antártico hasta el Ártico. Bordea el continente americano, así como el asiático, quedando en el centro del descomunal anillo de fallas submarinas. Todo el océano Pacífico. Resulta palmario y manifiesto que las tremendas grietas submarinas renglones arriba citadas, tienen su base fundamental en el casquete polar antártico, cerca al polo sur y resulta demasiado curioso que precisamente allí se haya encontrado agua caliente rodeada por los hielos polares a muchísimos grados bajo cero. Que el agrietamiento salga de la Antártida y viaje hasta muy cerca del Cabo de Hornos, es algo que ya está debidamente comprobado. Resulta interesantísima la bifurcación subsiguiente en 2 ramales. Uno que se dirige hacia el este y otro que se pierde en el occidente. Se nos ha informado oportunamente que el agrietamiento del Océano Pacífico sigue una trayectoria sinuosa casi costeando el continente americano. De manera que va pasando por Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Oaxaca y Guerrero, en México. Golfo de California, Seattle, Estados Unidos. Vancouver, en Canadá, y Alaska. Se nos ha dicho que en Alaska tal agrietamiento se quiebra totalmente para seguir a lo largo de las famosas islas Aleutianas y que un ramal atraviesa todo Alaska.
Pues los terremotos en Fairbanks, que está en el centro de la península, han sido muy especiales como el ocurrido en marzo de 1964. Se nos ha explicado claramente, y esto es algo que agradecemos, que el ramal ya comprobado, de las islas Aleutianas va hasta Tokio, Japón, tocando las islas Sapporo, Hokkaido, Oahu, Ulawa, Kawaii y otras. Se nos ha enseñado con toda claridad meridiana que del Japón parten dos ramales secundarios hacia Hawái. Pero el principal agrietamiento sigue hacia Filipinas, Nueva Zelanda, de donde regresa a su punto de partida original, la misteriosa Antártida. Cerrándose así un círculo terrible y peligroso. Agrietamiento del Atlántico. Debemos estar absolutamente seguros de que el agrietamiento del Atlántico tiene sus fundamentos en el mar de Noruega. Que en su recorrido pase frente a España, Portugal y parte de África, es algo que en modo alguno debe sorprendernos. Estamos muy seguros de que tal agrietamiento viene a concluir cerca de la Guinea portuguesa. Ramal de Oriente. La grieta extraordinaria que se dirige hacia el este del mundo, nace como ya está dicho, en la misteriosa Antártida y pasa frente a Cabo de Buena Esperanza, Madagascar y Mar de Arabia para concluir en el Mar Índico. Cualquier estudio analítico juicioso hecho sobre este sistema de grietas, viene a demostrarnos en forma palmaria y evidente que el peligro máximo se encuentra en el Pacífico. No cabe la menor duda de que la grieta del Pacífico originará muy pronto espantosos cataclismos mundiales. No hay duda de que los lugares más castigados por los terremotos y maremotos se hallan ubicados precisamente en el Océano Pacífico y se corresponden en paralelos los de América con los de Asia. Por ejemplo, Aleutianas forman por sí mismas una línea aproximadamente en el paralelo 50 norte. Japón, casi el mismo paralelo de San Francisco, California. Curioso es que ahora se estén desarrollando terremotos en serie en esta península perjudicando a Los Ángeles y otros pueblos vecinos. Formosa, Hawái y Golfo de California están sobre el Trópico de Cáncer. Filipinas y Guatemala están sobre el paralelo sur. Nueva Zelanda y República de Chile están sobre el paralelo 40 sur. Que haya relación entre grieta y grietas es algo que en modo alguno debe causarnos sorpresa. No sería extraño que la enorme grieta que en estos instantes pone en peligro a toda la península de California, se encuentre íntimamente asociada a todo el sistema de grietas del Pacífico. El mar es cuna y sepulcro de tierras, islas, penínsulas, continentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por muy fuertes y estables que parezcan todos los diferentes aspectos geológicos de este mundo, pueden ser transformados totalmente mediante el sistema de grietas submarinas. No necesitamos hacer suposiciones. Es urgente saber que a esos 9 o 10.000 kilómetros de agrietamiento submarino, en algunos lugares la rotura ha llegado ya hasta el punto de poner en contacto directo el fuego del interior de la Tierra con el agua del mar. El elemento ígneo del interior del mundo se encuentra en estos momentos en desasosiego. Presiones y vapores aumentan de instante en instante. Inusitada actividad volcánica se va intensificando en todo el planeta Tierra, puesto que presiones y vapores buscan el punto de menor resistencia. Tiembla la Tierra. Los terremotos se irán haciendo cada vez más y más intensos. Se hinchan las capas más resistentes hasta lograr que un día exploten. Todas las ciudades y pueblos del mundo caerán como castillos de naipes hechos cenizas y un sonido muy extraño saldrá de entre los fondos marinos. Y escrito está con palabras de fuego en el libro de la ley que serán tantos los muertos como las arenas del mar y no habrá remedio. El mundo ha entrado en una gran crisis. La Tierra toda se irá cubriendo de vapor. El planeta Tierra poco a poco va entrando en plena actividad volcánica, por todas partes los cráteres arrojarán vapores deletéreos, cenizas, fuego. El cielo se oscurecerá impidiendo el paso de la luz solar. El frío se convertirá en espantoso congelante. Los hielos polares arrastrados por las terribles marejadas navegarán hacia la zona ecuatorial, enfriando la atmósfera, descompensaciones en el aire, ciclones mortales que acabarán con pueblos enteros, lluvias torrenciales, tempestades, etcétera, etcétera, etcétera. En estas circunstancias será imposible vivir. La raza aria, es decir nuestra raza llegará a su final apocalíptico. La edad de hierro en la cual estamos, coincide sabiamente con el ciclo electroquímico. Tal ciclo se inició con la cultura greco-romana y concluirá en el año 2500. Los cataclismos del final del Kali Yuga ya se iniciaron. La negra edad termina en el abismo. Palabras de Jesús el Cristo: y cuando oigáis de guerras y de sediciones no os alarméis. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. En todo esto existe un largo proceso. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es obvio que esto lo estamos viendo ya.
Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Los terremotos en serie apocalíptica han comenzado y por doquiera hambres y enfermedades desconocidas y conocidas. El terror ha sido espantoso en diversos lugares y ya vemos grandes señales en el cielo, naves cósmicas extraterrestres y misteriosos fenómenos siderales. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Olas gigantescas azotarán las playas y de entre las profundidades oceánicas saldrá un extraño sonido. Las guerras atómicas y el abuso de la energía nuclear producirán la descomposición del átomo en cadena y los científicos no podrán controlar la energía atómica. El resultado de todo esto será espantoso porque entonces quedarán desatadas todas las potencias destructivas de la naturaleza intensificándose los maremotos y terremotos y no habrá remedio, de cierto os digo que no pasará esta generación, esta raza, hasta que todo esto acontezca. Todos los acontecimientos de los tiempos del fin se cerrarán con una colisión de mundos. La Tierra chocará con otro planeta inevitablemente. Después de este apocalíptico suceso solo habrá un caos. Fuego y vapor de agua. Nuestro mundo pasará por una gigantesca transformación antes de volver a ser habitado. La semilla será salvada con el propósito de crear la futura sexta gran raza que habitará en una tierra nueva. Pedro, el gran discípulo de Jesús, dijo: El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Continúa Pedro diciéndonos: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Es obvio que tales cielos y tierra nueva solo serán posibles después del gigantesco cataclismo que se avecina. Quiero referirme a la colisión de mundos con la cual concluirán todas las catástrofes mundiales. El movimiento gnóstico internacional avanza victorioso en todos los campos de batalla y ya nadie ni nada podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. Nuestro movimiento solo tiene un objetivo: iniciar la nueva era acuaria entre el augusto tronar del pensamiento. Urano es el regente de la constelación de Aquarius y esto es algo profundamente significativo. Urano gobierna las glándulas sexuales y por ello el movimiento gnóstico enseña claramente el Sahaja Maituna, el fundamento esoterista de la nueva era. Urano, es a su vez, como primitivo rey de la sumergida Atlántida, eso que podríamos llamar Uranas. El fuego y el agua primordiales que determinaron el primer culto lunisolar de la andrógina Io. Ahí precisamente encontramos la raíz de la astroteurgia caldea y por eso Urano, el Asura Maya, el primer hablante, no es sino el primer revelador de los misterios sexuales. El sagrado mantra Om Mani Padme Hum equivale a los dioses Sol y Luna, Falo, Útero, en los cuales se halla la clave maravillosa del gran arcano. Júpiter es el Sol, el Falo. Meneso Mani es el Útero, la Luna. Om Mani Padme Hum es la flor de loto con sus polos masculino y femenino sumergidos entre las aguas genesíacas del primer instante. Cualquier enseñanza sin el Sahaja Maituna resulta de hecho extemporánea para la nueva era de Aquarius. No es posible ingresar a los grandes misterios de la logía blanca sin la doctrina de Urano, el Asura Maya, el primer revelador. Los cabalistas hebreos descubren la piedra cúbica de Jesod precisamente en el sexo, en los órganos creadores y esto es trascendental. Es obvio que tal piedra sepirótica fue también analizada por los grandes alquimistas medievales. A todas luces resalta con entera claridad meridiana la famosa piedra filosofal de los antiguos sabios. Edificar es indispensable, mas hay que hacerlo sobre la piedra viva, con base en el sexo. Edificar significa construir, erigir, levantar, alzar, obrar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las escuelas de tipo pseudo-ocultista y pseudo-esoterista aconsejan una vida diferente y esencialmente dignificante, mas desafortunadamente no dan la clave. Edificadores hay muchos. Gentes de todas las escuelas y credos del mundo están dedicadas a edificar. Aquella piedra cúbica de Jesod ubicada por los rabinos judíos en el sexo, es el fundamento de cualquier auténtica edificación. Desgraciadamente millones de edificadores la rechazan. Jesús el gran Kabir dijo: la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere, sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Pedro.
Batar, el gran hierofante, dijo: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Eso es precisamente el sexo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Son millones los edificadores que la aborrecen. Predicadores de todo tipo quieren escapar de la magia sexual diciendo: tal piedra es la palabra, empero no quieren darse cuenta que la base del verbo es el sexo. Raro es el edificador que no busque documentos para sus evasivas. Todos quieren rechazar la piedra cúbica de Jesop. El movimiento gnóstico revolucionario no quiere escapatorias. Jamás rechaza la piedra filosofal, enseña los misterios del sexo. Queremos edificar nuestro templo interior sobre la piedra viva, jamás sobre las arenas movedizas de las teorías. Nosotros seguimos la senda del cuarto camino, la senda maravillosa de la Santa Cruz. Nuestras enseñanzas son altamente científicas, extraordinariamente filosóficas, exquisitamente artísticas, y esencialmente místicas. El mensaje que estamos entregando a la humanidad es totalmente revolucionario, totalmente distinto a todo lo que a finales del pasado siglo y principios del presente se enseñó. No es posible mezclar el mensaje de Acuario con las diversas doctrinas en boga. No estamos contra ninguna escuela, orden, secta, religión, sociedad, etc. Solo nos proponemos indicar el camino secreto que conduce a la liberación final. Gentes de muchas organizaciones pretenden conocer el camino, mas no lo conocen porque jamás ha sido publicado. A nosotros se nos ha confiado la noble misión de develar el camino, de hacerlo público por primera vez y a la luz del día. Hay quienes dicen que existen 3 caminos. Hay quienes enfatizan la idea de 7 caminos. Hay quienes juran que son los caminos 12 exactamente. Nosotros aseveramos solamente que en realidad solo es uno el camino y este se encuentra en el sexo. Como quiera que todo gira alrededor del sexo, es obvio que el movimiento gnóstico está originando una verdadera revolución cultural, espiritual. La gnosis es la raíz del cristianismo, la llama viviente del budismo, el fondo del Corán, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra doctrina abre el callejón sin salida para que lo aproveche toda persona de buena voluntad. Recordad que nuestro lema divisa este lema. Las 3 cámaras en el orto purísimo de la divina lengua que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol, los centros gnósticos son conocidos con el nombre sagrado de lumisiales. Es pues de saber para bien de la gran causa por la cual nosotros estamos luchando, que todo lumisial gnóstico tiene 3 cámaras. A. Cámara esotérica. B. Cámara mesotérica. C. Cámara esotérica en términos comunes y corrientes y para simplificar un poco decimos: primera cámara. Segunda cámara. Tercera cámara. Primera cámara es deber de la primera cámara atender al honorable público, sin discriminación alguna. Sin diferencias de sexo, raza, clase, credo o color. No es necesario estar consagrado para entrar en la primera cámara. Cualquier persona que pase por la calle puede entrar a la primera cámara. Las enseñanzas de primera cámara se basarán en nuestros libros Kinder de Introducción a la Gnosis. Cartilla elemental más allá de la muerte, mirando al misterio, etcétera, etcétera, etcétera. También se consultarán en primera cámara, las sagradas escrituras cristianas, mahometanas, budistas, etc. Biblia, Corán, Evangelio del Buda y muchos otros. En primera cámara no se enseñará magia sexual. Tampoco habrá liturgia para esta primera cámara. Oración. En primera cámara solo se usará el Padre Nuestro al comenzar y terminar la reunión. Indicaciones. De rodillas, hincados todos los asistentes, a excepción de todos los que por tal o cual motivo no puedan hacerlo, se recitará el Padre Nuestro muy despacio. El sacerdote encenderá 3 velas para este solemne acto y ellas arderán ante el altar gnóstico. En primera cámara no usará túnica el sacerdote. Se presentará sencillamente arreglado y limpio. Eso es todo. El sacerdote gnóstico deberá hablar despacio con el propósito de que las gentes le entiendan. Segunda cámara. A segunda cámara solo podrán ingresar personas que hayan demostrado anhelo verdadero y constancia en la asistencia durante 3 meses seguidos. Nadie podrá ingresar a segunda cámara sin haber sido primero consagrado, ya por el soberano comendador o ya por los sacerdotes autorizados para ello. A excepción del pratimoksha o ceremonia de descargo, en segunda cámara se celebra toda la liturgia gnóstica. La segunda cámara es de estudio intensivo. Allí se estudian todas las obras gnósticas. Tercera cámara. Nadie podrá ingresar a tercera cámara sin haber asistido durante 3 años continuos a la segunda cámara.
En tercera cámara solo se estudian y comentan los mensajes de Navidad de cada año. Todas las enseñanzas de tercera cámara tienen por base el mensaje de Navidad más reciente así como los otros mensajes. En segunda cámara se estudian mensajes de Navidades, los otros libros. Empero en tercera cámara solo exclusivamente se habla en el lenguaje del mensaje más reciente o comentario sobre mensajes anteriores. Segunda cámara es estudio generalizado. Tercera cámara, estudio específico de la enseñanza superior contenida en los mensajes. En tercera cámara se practica la meditación de acuerdo con las enseñanzas que hemos dado en los mensajes de Navidad. En tercera cámara no se hacen cadenas de curación. El pratimoksha solo se puede realizar en tercera cámara. Tercera cámara es exclusiva para estudiar a la luz de los mensajes de Navidad y practicar ejercicios esotéricos. Queda prohibido en tercera cámara hablar sobre kinder o sobre la enseñanza secundaria. Todo ejercicio de meditación en tercera cámara deberá tener por lo menos 1 hora de duración. Aclaración: en tercera cámara los hermanos se cargan de fuerza electromagnética suficiente como para seguir avanzando. El aflujo de fuerza anímica en tercera cámara ayuda en forma muy eficiente a los hermanos en el trabajo relacionado con el despertar de la conciencia. Se inicia la reunión de tercera cámara haciendo cadena para irradiar amor a la humanidad pronunciando las palabras rituales. Que todos los seres sean dichosos. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean en paz. Después se le da forma a los mantram de tercera cámara. Saltulul. Estos mantram solo en sacra reunión producen sus resultados. Después se sientan los hermanos y comienza la plática esotérica, teniendo por base mensajes de Navidad. Pasada la plática seguirá la meditación de acuerdo con las técnicas que hemos enseñado en los mensajes de Navidad. Concluye la reunión con la cadena de amor, palabras rituales. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Luego los mantram Saltul, Ul. Solo ante el soberano comendador podrán los hermanos en debido orden consultar sobre aquello que vieron y oyeron en meditación. El maestro dará las explicaciones. Horario: quedan en plena libertad los directores de lumisiales para escoger su horario y fechas de reunión en cada una de las 3 cámaras. Los directores de lumisiales deberán tener en cuenta las circunstancias de los hermanos. Nota: todos los sacerdotes gnósticos y misioneros nacionales e internacionales pueden hacer consagraciones. Misioneros gnósticos: considerando la hora crítica en que vivimos, hemos resuelto aumentar el número de misioneros nacionales e internacionales. Debemos crear el ejército de salvación mundial con el evidente propósito de abrir el callejón sin salida. Es por eso que se necesita una legión de hombres de buena voluntad dispuestos a ofrendar sus propias vidas en el ara del supremo sacrificio por la humanidad doliente. Los misioneros son indispensables para formar el ejército de salvación mundial. Ellos formarán esa legión. Todo lumisial gnóstico debe elegir mensualmente su misionero local. Esta clase de misioneros deben laborar pacientemente catequizando sabiamente con el propósito de abrir nuevos lumisiales. Los misioneros nacionales laborarán en sus respectivos países abriendo lumisiales en todo lugar de su país. Los misioneros departamentales o estatales trabajarán dentro de su estado o departamento respectivo, luchando incansablemente en la labor de catequización abriendo lumisiales. Todo grupo formado, debe de inmediato tratar de construir su propio local o templo de acuerdo con sus capacidades económicas. De ninguna manera conviene que sigamos atenidos a las casas de familia. Debemos saber que cuando el jefe de familia resuelve retirarse de la gnosis entonces los lumisiales concluyen. Las salas de las casas de familia o cuartos. Solo deberemos aceptarlas provisionalmente, empero nuestro esfuerzo debe dirigirse a construir el templo, aun cuando este sea un humilde local propio del movimiento gnóstico. Es oportuno decir que en estos momentos necesitamos urgentemente en forma dijéramos inaplazable construir la casa del peregrino en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Tal casa es demasiado urgente para la gran obra del Padre. En ella deberán hospedarse no solo los peregrinos de las festividades gnósticas, sino además los aspirantes a misioneros internacionales. Es ostensible que se hace inaplazable la fundación del Colegio Internacional de Misioneros. El director responsable de ese colegio será el venerable maestro Garga Cuichines. Los oficiales de instrucción serán los veteranos de la Sierra Nevada, misioneros internacionales. Joaquín Enrique Amortegui Balbuena, Pedro López Lindo, Celestino López Lindo y algunos otros misioneros de tipo internacional. Solo podrán aceptarse para misioneros internacionales aquellos estudiantes gnósticos que tengan por lo menos 5 años de estar afiliados al movimiento. Cualquier petición deberá hacerse directamente al maestro Garga Cuichines, escribiendo a su apartado.
El maestro Garga Kuichines examinará internamente al aspirante antes de aceptarlo. El maestro tiene plena libertad para aceptar a alguien o para rechazarlo. Es claro que no todos los aspirantes podrán ser aceptados. Mientras se construye en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, la Casa del Peregrino, el Colegio de Misioneros Internacionales podrá funcionar aun cuando sea en una tienda de campaña de excursionistas cerca al templo. Desde este momento damos potestad al maestro Garga Kuichines para dirigir el Colegio Misionero Internacional y nombrar misioneros nacionales, internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. El maestro Garga Kuichines deberá poner especial cuidado en países como Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. En los citados países no tenemos organización alguna y se hace necesario iniciar gigantescas campañas en esos lugares. Necesitamos inmediatamente mandar muchos misioneros a esos lugares citados. Esto es inaplazable. Los misioneros internacionales que actualmente están trabajando seguirán con sus misiones, trabajando intensamente y escribiendo constantemente a la sede patriarcal de México. Nadie podrá ser misionero internacional sin antes haber sido examinado por el maestro Garga Kuichines y el Consejo de Examinadores constituido por los misioneros veteranos del Summum Supremum Sanctuarium Gnosticum. Todo misionero internacional debe estar lo suficientemente preparado como para enseñar no solo el kinder y la enseñanza media, sino además la enseñanza superior contenida en los mensajes de Navidad. El maestro Garga Kuichines podrá extender las credenciales de misioneros nacionales e internacionales a quienes las merezcan. Todos los hermanos del movimiento gnóstico cristiano universal, cualquiera sea su nacionalidad, si tienen por lo menos 5 años de estar afiliados al movimiento, pueden aspirar a misioneros internacionales. El colegio misional funcionará exclusivamente en el Summum Supremum Sanctuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Suramérica, bajo la dirección del venerable maestro Garga Kuichines. Deberá el maestro Garga Kuichines crear fondos misionales a fin de poder ayudar económicamente a los misioneros internacionales, sobre todo a esos que van a abrir brecha en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. En el Brasil está ya marchando muy bien el movimiento gnóstico, gracias a la labor de nuestro misionero internacional Luisa Romero Ramos. Deberá el maestro Garga Kuichines hacer hermosas credenciales para los misioneros nacionales, locales, internacionales, departamentales o estatales. Credenciales gnósticas. Los directores de lumisiales y hermanos en general están obligados a exigir credenciales a todo caballero que se dice ser misionero. Misionero sin credenciales no es misionero. Que los hermanos del movimiento gnóstico no se dejen meter gato por liebre. Se nos ha informado sobre alguien que se dice ser inspector del movimiento gnóstico y que ha hecho su presentación en el Putumayo, Huila, Caldas, Valle y Antioquia. También se autotitula misionero tal caballero, sin tener licencia para eso. Nuestros hermanos gnósticos se convierten en cómplices del delito cuando no exigen credenciales a tales caballeros que se dicen ser inspectores o misioneros. Es urgente saber que son muchos los avispados que buscan dinero. Lobos vestidos con piel de oveja. Otro de esos avispados se presentó ante un grupo del Putumayo presumiendo de misionero y proponiéndole enseñar magia sexual a las señoritas. Si no hubiera sido por la llegada oportuna de nuestro misionero gnóstico internacional Londoño Ocampo, tal grupo se hubiera disuelto. Cierto sujeto X, que abusivamente se fuera de misionero gnóstico internacional para el Brasil y sin haber sido autorizado por la sede patriarcal de México, recibió su merecido castigo pues fue hecho preso en Sao Paulo. Otro 10º caballero que cometiera el mismo error dirigiéndose a Centroamérica sin autorización de ninguna especie, recibió la fractura de una pierna y hubo de regresar a su tierra de origen después de duro fracaso. Observad, queridos hermanos gnósticos, que todos aquellos que en una u otra forma quisieron entorpecer o traicionar o dañar la marcha general de nuestro movimiento, fueron siempre castigados por la ley del karma. No impunemente se puede entorpecer la marcha del movimiento que está iniciando la nueva era acuaria entre el augusto tronar del pensamiento. Este es un punto delicadísimo que no han sabido comprender jamás los enemigos del movimiento gnóstico, nuestros detractores, aquellos ignorantes ilustrados que presumen de Mahatmas. Que se sepa de una vez y para siempre. En el movimiento gnóstico solo hay bodhisattvas caídos y aspirantes a la autorrealización íntima. Eso es todo. Que ninguno presuma de hierofante, gurú, maestro resurrecto, o algo por el estilo. Nosotros no aceptamos esa clase de orgullos pseudo-sapientes. El soberano comendador del movimiento gnóstico, Garga Kuichines, es el único bodhisattva que está levantado. El maestro que está trabajando. Por ahí no faltan directores de lumisiales que presumiendo de supertrascendidos no quieren colaborar con nuestros misioneros nacionales e internacionales.
Hay que ser humildes para alcanzar la sabiduría y después de alcanzada, hay que ser todavía más humildes. Cualquier director del misial después de revisar la credencial del misionero que llega a su santuario, debe dar oportunidad al misionero para que éste trabaje en favor de la humanidad. Si algún misionero cometiere faltas contra el orden de los lumisiales, es deber comunicar eso al soberano comendador o a la sede patriarcal de México. Los libros son el arma del misionero gnóstico. Es necesario reimprimir nuestros libros incesantemente. Todo misionero que viaja debe llevar gran cantidad de libros con el propósito de hacer un trabajo fecundo y creador. Es urgente e inaplazable crear en la hermana República de Colombia, Suramérica, una editorial gnóstica. Entre varios socios se puede crear la sociedad editora. Así se podría reimprimir obras por millonadas de ejemplares. Se hace indispensable la hermosa presentación de los libros. Es una vergüenza que todavía salgan en ese país nuestras obras tan pésimamente impresas. Al maestro Garga Cuichines le tocará resolver el problema, por cierto muy delicado, de la distribución de libros. La editorial Gnosis de Colombia sería para Suramérica, ya que en Centroamérica tenemos una sociedad editora que está funcionando. Es necesario abastecer con libros todas las librerías del continente iberoamericano. Panamá en dicho país fue traicionada miserablemente la gran causa y por ello ahora debemos partir de cero. Necesitamos abastecer con libros todas las librerías de Panamá sin pensar en formar grupos durante una década por lo menos. Solo después de algunos años de espera pasaremos a formar grupos gnósticos diversos y con un personal completamente nuevo. Imprenta. Necesitamos que toda la hermandad gnóstica de la hermana República de Colombia, colabore con el VM Garga Cuichines ayudando a resolver en alguna forma el difícil problema de la imprenta. Necesitamos la imprenta. Esta es muy urgente e dispensable. La debemos conseguir cueste lo que cueste. Acción gnóstica. Es muy urgente desarrollar una acción gnóstica más intensiva porque los tiempos del fin ya llegaron. La plataforma del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano de inmediato y en forma urgente e inaplazable debemos reimprimir la plataforma del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano. El prólogo para esta segunda edición debe ser escrito por el venerable maestro Garga Cuichines. Repito, no es posible aplazar este trabajo. Tal libro es indispensable para la gigantesca labor que estamos realizando, cual es la de iniciar el nuevo orden de la era de Acuario. Es necesario que vosotros entendáis que la iniciación de una nueva era implica de hecho un nuevo orden político. Necesitamos crear ese nuevo orden y por ello urge reimprimir la plataforma de nuestro partido. Periódico Postcla. Órgano de divulgación del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano es indispensable para esta gigantesca labor que estamos realizando en la gran obra del Padre. A don Jorge Vélez Restrepo, Eroel Rodas Yepez, Roberto de la Peña Dávila, doctor, y también el doctor Ramón García Arias, así como doña Olga Varela Londoño, hago llegar desde la sede patriarcal del movimiento gnóstico en la ciudad capital de México, mis ardientes felicitaciones por el periódico Postcla. Este nuevo órgano de divulgación del partido que ha de iniciar el nuevo orden, es indispensable para la gran causa. De inmediato el VM Garga Cuichines, reunido en pleno concilio de sacerdotes gnósticos en el SSS, debe estudiar la forma de apoyo urgente para nuestro periódico. Se necesita un apoyo total, integral, debidamente ordenado, con el propósito de establecer basamentos muy sólidos, que garanticen el triunfo de nuestro periódico. La economía, la cuestión monetaria, es lo cardinal para lograr este éxito del periódico. Quiero referirme al costo de ediciones, y a la necesidad de garantizar en forma efectiva la circulación general. De ninguna manera queremos fracasos. Necesitamos el éxito total de nuestro periódico. El Congreso Gnóstico Internacional. El Congreso Gnóstico Internacional que habrá de celebrarse el 27 de diciembre de 1972 concluyendo el 6 de enero de 1973 en la República del Salvador, Centroamérica, es urgente para la gigantesca gran obra del Padre. El movimiento gnóstico cristiano universal se ha dado cita en esa fecha con el noble anhelo de concentrar fuerzas, resolver graves problemas de tipo internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es urgente que el concilio de sacerdotes gnósticos colombianos reunidos en el SSS de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, de forma concreta, clara y precisa al Congreso. Estamos apenas a un año del Congreso y este no ha tomado pie. Naturalmente debemos actuar de inmediato, planear el Congreso en pleno concilio, estructurarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Del concilio deben salir las diversas formas del evento que nos aguarda, me refiero a propaganda, etcétera, escritos indispensables que se deben enviar a todos los lumisiales del movimiento gnóstico internacional.
Veo indolencia, pereza en nuestros hermanos en relación con el Congreso Gnóstico a celebrarse. Estúdiense en pleno concilio los planes salvadoreños. Reflexiónese, discútase, procédase a comunicar resultados a todo el movimiento gnóstico internacional, hágase propaganda muy intensa durante todo el año 1972. Para ello tenemos órganos de difusión. El VM Garga Cuichines deberá organizar su secretaria inmediatamente con el evidente propósito de trabajar por el Congreso, de luchar por él, etcétera, etcétera. Más acción. Hermanos gnósticos. Más acción. Más acción.